Ahora sí, ya, perdón. De acuerdo, ya está grabando. En este caso, ¿qué es lo primero que deberíamos analizar? Deberíamos preguntarnos, ¿no? Si como producto de la variación de temperatura, ¿qué va a pasar con las barras? Van a aumentar su tamaño, ¿verdad? Es una variación de temperatura positiva. Entonces van a aumentar su tamaño, ambas barras. Pero ¿qué efecto más deberíamos considerar Profe, no está proyectando. para... A ver. Mejor voy a compartir mi... Mejor voy a compartir mi pantalla ya. Ahora, muchachos, a ver. Ahora sí, ¿verdad? Confirman. Listo. Entonces, lo primero que tendríamos que analizar es, ¿qué cosa? Considerar si primero, como producto de esa variación de temperatura, ambos elementos chocan. ¿Y qué efectos deberíamos considerar para analizar si finalmente chocan? Primero, la variación de la temperatura en los dos. Entonces, van a aumentar su tamaño. Y analizar, y analizar cómo afecta esta carga axial en este elemento inicialmente, en el elemento A, o elemento 1, como yo le denominaba. Entonces, tendríamos que analizar primero si los elementos chocan. Entonces, en este caso yo he considerado que el elemento de aluminio lo voy a llamar como un desplazamiento 1. En ese caso, el desplazamiento 1 va a estar compuesto ¿por qué? Por un desplazamiento debido a esa variación de temperatura, en este caso el delta 1, que estoy sombreando ahora mismo, más el efecto debido a esa carga axial, que lo tenemos ahí. Entonces aplicamos alfa, delta de temperatura, por la longitud inicial de esa barra. ¿Está bien? Segundo, tenemos que tomar en consideración el efecto producido por la variación de temperatura en el elemento de acero, de 0.5 metros. Entonces, la suma de esos dos efectos, ¿cuánto sería? 3.923 milímetros. Por favor, en este caso, he tratado de hacerles una PPT porque no tengo mi tableta gráfica para... Me he olvidado de otro lugar. Pero he tratado de hacer una PPT para que sea más o menos didáctico esto, ¿ya? Pero por favor, estos cálculos háganlo, ¿ya? Hágalo y ustedes mismos verifiquen, ¿está bien o está mal? Ahora, tal vez algunos tienen dudas. ¿En qué podrían tener dudas? En esto. Ahora, entonces, voy a hacer una precisión acá. Pregunta, voy a analizar primero este elemento de acá que estoy señalando, ¿está bien? Esta carga axial tendrá efecto en el tramo AB. ¿Tendrá efecto en el tramo AB? ¿Ese elemento tendrá efecto en el tramo AB? Sí, ¿no? Sí, y justamente eso hemos puesto acá. Hemos hecho un pequeño corte, acá un pequeño corte, y acá va a haber una reacción, que justamente va a ser esa carga P. Hacemos un corte, ¿y qué fuerza interna va a tener? También una fuerza interna de P. ¿Está bien? Ahora, eh, hacemos otro corte pasando ese punto B, un corte ahí, de línea verde. ¿Tendrá efecto esa carga P en ese tramo inicialmente? Profe, en el primer corte, la carga P no estaría tomada en cuenta, ¿verdad? Sí,
Sí, haces un corte y sí tiene efecto, pero no en el segundo tramo. Entonces, ¿cómo podrías analizar toda esa condición? Primero, haces un corte de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha. ¿Existe alguna carga acá, en este tramo, en el redondito que estoy haciendo? ¿Existiría alguna carga? No. No, no. Entonces, en ese tramo no tiene efecto y por eso no lo hemos puesto. Claramente ese es en el estado inicial. ¿Está bien? ¿Para qué? Para analizar si chocan o no chocan. Porque no tendría sentido calcular reacciones en A y en C si finalmente no chocan. Entonces, ese es el primer análisis que deberíamos hacer. Entonces, como producto de la suma de esas condiciones para este problema, vamos a tener que a lo más van a desplazarse en total, ¿cuánto? 3.923 milímetros. ¿Y eso es mayor que el espacio que hay entre ellos? Sí, ¿no? Mucho mayor. 3.923 es mucho mayor que 0.35. Por lo tanto, sí chocan. Entonces, hay que analizar ya esa condición cuando chocan. ¿Para qué? Para finalmente determinar esas reacciones y la deformación total de las barras de acero. ¿Está bien? Listo. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Profe, y ese 3.923 milímetros, ¿con qué ecuación con la variación de temperatura? ¿Esa es la ecuación? No, 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 no. A ver. ¿Esto 3.923? Ya está, Sí. ¿no? Ya. Eso sería el desplazamiento total tomando en cuenta todo el sistema. Entonces, ¿qué vamos a decir? Esto a lo más va a desplazarse 3.923. Entonces, tú sabes que a lo más hay 0.35 milímetros, ¿verdad? Entonces, a lo más debe haber esa condición, a lo más. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a producir fuerzas internas en este sistema. ¿Para qué? Para que pueda haber una contraprestación de esos desplazamientos. Entonces, ¿qué va a haber como producto de esas fuerzas internas que van a producir? Se van a producir desplazamientos debido a cargas axiales. ¿Para qué? Para limitar finalmente ese desplazamiento total a 0.35 milímetros. Entonces, finalmente, ¿qué significa o qué representa ese 3.923? Primero, el aumento de longitud de este elemento de acá, que sería Profe, este forma. Sí, 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 le escucho. ahí, ahí está comprobando si es que el desplazamiento choca o no choca para poder hallar después la ecuación, ¿no? Si es a cero o si es Sí, sí, igual a sí. 0 punto. Sí, ya. Sí, sí, sí. Ujú. Así es. Ahora, en la segunda condición tenemos que sumar el alargamiento de qué? Del elemento de acero. ¿Está bien? Aquí tenemos el alargamiento del elemento de acero. Y finalmente tenemos que sumar el efecto de esa carga axial. Pero esa carga axial en la condición inicial tendrá efecto en el elemento de acero, en este elemento de acá que voy a sombrear de color, señalar de color azul. Esa carga axial tendrá inicialmente efecto en ese elemento. No, ¿no? Entonces hay que No. analizar simplemente el efecto en el tramo en el cual tiene efecto. Entonces, hemos indicado que el tramo en el cual tiene efecto es justamente en el tramo AB, nada más. ¿Está bien? Entonces, sumamos estas tres condiciones y vamos a ver que el sistema se va a alargar a lo más 3.923. Por lo tanto, ese desplazamiento va a ser mucho mayor a 0.35 milímetros, que es el espacio entre ellos. Entonces, de ese análisis, intuimos y decimos que esos elementos van a chocar. Por lo tanto, se van a producir fuerzas axiales internas. ¿Está bien? Ese es el primer análisis. Como ya hemos dicho que chocan, entonces hay que pasar a un segundo momento de análisis, el cual es la mecánica de materiales. Pero antes hay que analizar el equilibrio. ¿Está bien? Entonces, cuando chocan, ¿qué va a pasar? Se van a producir reacciones, ¿verdad? En ambos puntos de apoyo, tanto en A como en C.
como en este caso, de acá, reacción 1, reacción 2. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería la condición de equilibrio ahí? Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Por lo tanto, tenemos esa ecuación. R1 más P menos R2 es igual a 0. De esa condición, decimos que R1 menos R2 es equivalente a menos 60 kilonewtons. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo Profe, hasta ahí? y esa sería nuestra primera ecuación, ¿verdad? Esa es su primera ecuación. Entonces, el primer paso es la condición de equilibrio. ¿Está bien? Primero. Eso es número 1. ¿Está bien? Primera ecuación. Ahora pasamos a la compatibilidad geométrica. Entonces, en la compatibilidad geométrica vamos a decir lo siguiente, y lo que les venía indicando. Y lo que les venía indicando es lo siguiente. Vamos a tener la suma de dos desplazamientos totales. Primero, para el elemento de aluminio, voy a copiar esto acá. Un momentito. Primero, para el elemento de aluminio. Un momentito. Ponerla arriba, la parte superior a la derecha, ¿ya? Vamos a tener primero un efecto para el elemento de aluminio, que es el de acá. A esto lo vamos a llamar como un delta 1. Ustedes pueden llamarlo como ustedes prefieran. Y los efectos para este elemento lo vamos a llamar como un delta 2. ¿Está bien? Para el elemento 1 y el elemento 2 hay que tener en consideración lo siguiente. Ya no es lo mismo analizar el primer estado donde no chocan y no es lo mismo analizar el segundo estado cuando ellos ya chocan. ¿Está bien? Cuando ellos ya chocan. Entonces, cuando ellos ya chocan, esa fuerza axial ya tiene efecto en todo el elemento y hay que analizar cuál es el efecto en todos esos elementos. ¿Está bien? Entonces, el delta 1 va a ser la suma de qué efectos. De esa carga axial interna, que sería interna, y lo voy a poner, más el desplazamiento por esa variación de temperatura. Y lo mismo va a ocurrir para ese elemento 2. Va a ser un delta por esa fuerza interna más una variación de temperatura. Entonces, ahora, la variación de temperatura ya lo conocemos. ¿Qué más? ¿Conocemos las longitudes de los elementos? Sí. Ya podemos calcular eso directamente. ¿Qué nos está faltando para calcular los delta I? Nos está faltando conocer justamente esas fuerzas internas en cada uno de esos tramos. ¿Está bien? Y hay que analizar eso. Primero, la compatibilidad geométrica sería el delta 1 más el delta 2, a lo más es 0.35 milímetros. Esa es la ecuación de compatibilidad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque a lo más, como producto de su aumento o disminución de longitud, como por la variación de temperatura y esas fuerzas axiales, a lo más puede ser 0.35. No puede ser más. ¿Por qué? Porque es una compatibilidad geométrica del problema. ¿Está bien? Caso distinto sería si tuviésemos que el elemento no está empotrado y sería libre. Entonces puede alargarse o disminuir el tamaño que sea necesario como producto de la aplicación de esas fuerzas internas. En este caso, a lo más es 0.35. Y como ven indicando, en este caso vamos a tener esos desplazamientos debido a esa fuerza interna y variación de temperatura para esos dos elementos. ¿Dudas hasta acá? Si todos han entendido correctamente, por favor levanten la mano. Si es que hay alguna duda, por favor háganla. Todo claro, profe, por mi parte. Muy bien, Hugo. Los demás, Todo claro, Alexander, profe. Anthony. Sí, profe, todo Igual, claro. Muy bien, listo. Ahora, como ven indicando,
Los desplazamientos debidos a variación de temperatura lo podemos calcular rápidamente, pero hay que analizar esas fuerzas internas axiales que existen en cada elemento. En este caso, ¿cuántos tramos hay que considerar? Como ya pueden ver en un momentito. Listo. ¿Cuántos tramos? 3 tramos, ¿no? Entonces, en este caso, para hacerme la vida simple, he considerado 3 tramos. Primero, analizar de izquierda a derecha el tramo AB, como lo pueden ver acá. Como lo pueden ver acá, en esta condición, el tramo AB, hago un corte y voy a obtener que esa fuerza interna 1 es equivalente a menos R1. Segundo, en el tramo BD, esa fuerza interna es menos R1 menos P. Y en el tercer tramo ya no he analizado de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. ¿Para qué? Para tener directamente esa reacción R2. Ahora, hay que tener en consideración lo siguiente. ¿Qué cosa? Si nosotros hacemos un corte, ¿cuál es el sentido positivo de esa carga axial? De izquierda a derecha. Hago un corte de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón. El sentido positivo de esa carga axial es a la derecha. Si hago un corte de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, perdón, el sentido positivo de esa carga axial es a la izquierda. ¿Está bien? Y eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Eso. Ahora, ustedes también podrían hacer todo el tramo directamente de izquierda a derecha. Hacemos un corte y al costado van a tener fuerza 3 en función de R1. Y ahí podrían calcular directamente R1. ¿Está bien? En este caso lo he hecho de esa manera. Listo. Ahora, ya tenemos esa compatibilidad geométrica. Vinculamos directamente las relaciones de esfuerzo de formación. ¿Y a qué nos referimos con eso? Con la aplicación de estas formulitas. De la pelea y delta del coeficiente de expansión térmica por su variación de temperatura por su longitud inicial. Entonces, reemplazamos. En el primer caso, el delta P1 está compuesto por dos desplazamientos. Esto es el delta P1. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas internas distintas en ese tramo AB, ABD. ¿Está bien? Variación de temperatura. Esta es para el elemento de aluminio. Y lo siguiente es para el elemento de acero. ¿Está bien? Tomamos esas tres condiciones y a lo más debe ser 0.35 por 10 a la menos 3. Ahora, reemplazamos cada uno por los valores que tenemos. ¿Para qué? De su longitud, de su módulo de elasticidad y el área de sección transversal. Reemplazamos acá y tendríamos esta expresión. Esa expresión hay que reducirla al máximo, muchachos. ¿Está bien? Y vamos a tener lo siguiente. Acá le he puesto más grandecito. Reemplazamos y vamos a tener esa expresión. Listo. Ahora, por favor, necesito que me ayuden a calcular esas reacciones R1 y R2. Entonces, ¿de qué manera vamos a calcular esas reacciones R1 y R2? Primero, como condición estática, vamos a tener la primera ecuación. R1 menos R2 es igual a menos 60. En la siguiente vamos a tener de sus relaciones esfuerzos de formación, vamos a tener la segunda ecuación en función de R1 y R2 y lo van a sacar de acá. ¿Está bien? Entonces, simplificando esta condición, ya operando, vamos a tener esa relación. Menos 308 R1 menos 40 R2 es igual a 5.9 por 10 a la sexta. ¿Está bien? Profe, 5.9 por 10 a la sexta. ¿Sí? puede agrandar esa ecuación, no lo debo tener. Un favor. Ya. A ver. Vamos a mover.
Ahora se puede observar mejor. Igual no se preocupen, yo les voy a pasar este PPT, ya, al final de la clase. Por favor, necesito que me ayuden en lo siguiente. Calcular esas reacciones R1 y R2. Esto lo pueden hacer fácilmente en su calculadora. Sistema de ecuaciones de 2. O, si no quieren hacer eso, artificios. Artificios. ¿De qué manera? Lo siguiente. Acá tengo, no sé, R1 y R1. ¿Qué puedo hacer para que esto se elimine? Multiplico por 308 acá, 308 acá. Tengo positivo y negativo. Lo sumo, se va a ir R1. Voy a tener la suma de esto nada más. Y de esto tengo R2 directamente ahí. ¿Está bien? Ya, por favor, necesito que me ayuden a calcular R1 y R2. 2 minutos. ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Dudas? Dos minutos. Y finalmente vamos a tener lo siguiente. La reacción 1 es igual a menos 23.859 kilonewtons. ¿Qué quiere decir eso? Que el sentido que hemos tomado no es el correcto, sino es el contrario. R2 es 36.141 kilonewtons. ¿Pero qué nos están pidiendo en el problema? Nos están pidiendo determinar la deformación total de la barra de acero. Entonces, en esta condición, delta 1 o delta 2 es la deformación de la barra de acero. Delta 1 o delta 2. Acá. En el cuadrado que voy a marcar ahorita. En el cuadradito que he marcado ahorita con... Ahí. Delta 1 o delta 2 es la deformación total de la barra de acero. Delta 2, ¿no? Delta 2. En este caso hay que calcular esa deformación total. Entonces, entiendo que en este problema de deformación se refiere al desplazamiento, ¿ya? Entonces hay que calcular eso. Ya. Entonces, el desplazamiento total del acero vamos a calcular como el delta debido a esa fuerza interna 3 más el delta debido a esa variación de temperatura para el elemento 2. ¿Está bien? Reemplazamos esa condición y vamos a tener que el desplazamiento total del acero es 0.184 milímetros. Pregunta, que me salga positivo, ¿qué implica? ¿A qué se refiere ese positivo?
¿Se alarga o se acorta? Se larga. Ujú. Muy bien. Entonces, acá también deben poner se alarga, ¿ya? Se alarga. Y listo, es esa su respuesta. Profe, una consulta. En esas dos ecuaciones que planteamos en la segunda, que es Ujú, R1 menos R2, ¿no era ujú. igual a menos 60? Ah, sí. Sí, está bien. Es menos 60. Está bien. Muy bien por su apreciación. Es menos 60. Por favor, los que no están resolviendo no se están dando cuenta de esa condición, ¿ya? Por favor, tomen en cuenta eso. Otra cosa que más también deben tomar en cuenta, muchachos, es acá, ¿ya? Es acá. ¿Dónde está? Acá. Cuando ya reemplazan. Pueden trabajar bien en kilonewtons o en newtons. Acá en este caso estoy considerando que esa fuerza está R1, lo vamos a tener en unidades de newtons, ¿ya? De newtons. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando esos 60 en 60 kilonewtons. Y por lo tanto, eh, cuando nosotros vamos a resolver, también ese R1 menos R2 debemos convertirlo a newtons, ¿ya? A newtons. Por lo tanto, deberíamos obtener bien esas respuestas. Tengan en cuenta las unidades también. ¿Dudas de esto? Muy bien por la apreciación. ¿Cuál es tu nombre? Voy a Alexander, anotarlo. profe. Alexander. Voy a anotarlo. Muy bien. ¿Dudas para pasar al siguiente problema? Profe, pero de ahí todas las respuestas están correctas. Sí, todo está bien. Sí, Solo de ahí sí. está. Me olvidé tipear bien eso. Ujú. Ya, ya, profe. Sí, salen igual, Listo. profe. ¿Está bien? ¿Correcto? Sí, ¿Alguien? profe, sí. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Pasamos al siguiente problema, ¿ya? Sí, entiendo que no hay dudas sobre eso. En este problema nos indican, ya es un problema más ingenieril, ingenieril civil, ¿ya? En la construcción del pilar de un concreto de 4500 kSI de módulo de elasticidad, se muestra en la figura, se usaron 9 varillas de acero de diámetro de 3/4 de pulgadas, con módulo de elasticidad 30.000 kSI. Después de aplicarle una carga P de 150 kilolibras, la temperatura incrementó en 100 grados Fahrenheit. Los coeficientes de expansión térmica son los que se indican. Determinar el esfuerzo normal en el concreto y las barras de acero después del incremento de temperatura. B. El cambio de longitud de la columna como resultado del efecto combinado del incremento de temperatura y la aplicación de la carga. Empezamos. Primero, para calcular el esfuerzo normal en el concreto, en las barras, en el acero, necesitamos calcular ¿qué cosa? ¿Cuáles son las fuerzas a las cuales están sometidos? Ya, necesitamos calcular cuáles son las fuerzas a las cuales están sometidos. Por lo tanto, hay que analizar primero la condición de equilibrio, ¿ya? La condición de equilibrio, hacemos un pequeño corte, ¿y qué vamos a decir? Que esa carga a la cual está sometido, de 150 kilolibras, tiene que estar en equilibrio debido a una reacción que vamos a tener, a las cuales van a estar sometidas el elemento de acero, o los elementos de acero, porque son 9 varillas, y esa sección de concreto que está en ese pilar. ¿Está bien?
Entonces, analizamos. Ahora, en este caso, hacemos ese corte y vamos a tener una fuerza hacia abajo de 150 kilolibras, de acá, de 150 kilolibras, y hacia arriba vamos a tener la sumatoria de una fuerza. ¿De qué? Del acero y del concreto. ¿Está bien? Del acero y del concreto. Entonces, vamos a decir que 9 veces la fuerza en el acero. ¿Por qué? Porque se está repartiendo entre 9 varillas, más la fuerza del concreto, menos 150, es igual a 0. Y de acá vamos a tener la primera relación. ¿Y cuál es la primera relación? Que 9 veces la fuerza del acero más la fuerza del concreto es igual a 150 kilolibras. Ahí queda nuestro análisis de condición de equilibrio. ¿Está bien? Ahora, como producto del análisis que vamos a realizar, ¿cuál sería la compatibilidad geométrica? En este caso, la compatibilidad geométrica es que la deformación o el desplazamiento que va a tener el acero y el concreto debe ser iguales. ¿Está bien? Esa es la compatibilidad geométrica. ¿Por qué? Porque ustedes han visto alguna columna en el cual el acero está fuera de la sección de concreto, o el acero se deforma mucho más que el concreto. No, ¿no? Entonces, esa es la condición de compatibilidad geométrica y hay que analizar eso. ¿Está bien? Ahora, como el elemento está sometido a una carga axial, va a tener una deformación debido a esa carga axial. ¿Y qué más? Como producto de esa variación de temperatura, también va a tener una deformación debido a esa variación de temperatura. Entonces, como ese elemento está sometido a una carga axial de compresión, vamos a tomar como negativo esa condición. ¿Qué va a hacer? Va a disminuir su tamaño. Y como producto de esa variación de temperatura, ¿qué va a hacer? Se va a dilatar, va a aumentar su tamaño. Entonces, vamos a tener el delta TS. Ahora, para que no se confundan, delta PS se refiere a delta, al desplazamiento debido a una carga axial, P es esa carga axial, y S es steel, el acero. ¿Está bien? Así lo he denominado. Lo mismo para el concreto, vamos a tener un delta de P, de esa carga axial, y un delta de esa variación de temperatura. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Podría, por favor, volver a explicar lo de compatibilidad geométrica, por favor? Sí, 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 sí. A ver. Ese es lo más grandecito acá ya. ¿Qué va a pasar? Como producto de esa variación de temperatura y como producto de la aplicación de esa fuerza externa de 150 kilolibras, ¿qué va a pasar con el concreto y el acero? Puede aumentar o disminuir finalmente su tamaño, ¿verdad? Pero ¿cuál será la posición final? La posición final de ese elemento. Y yo diría, podría ser así, pero recto, ya. Entonces, ¿qué va a pasar en ese delta total? ¿Qué va a pasar con ese delta total? Ese delta total va a ser la suma de un delta debido a esa carga axial más un delta debido a esa variación de temperatura, ¿verdad? Pero ¿qué debe pasar? Si finalmente la posición de este elemento va a ser esa, ¿cuál es la condición de ese sistema? Que tanto el concreto como el acero tiene que desplazarse en ese tamaño, ¿no? Esa pequeña distancia. No sé si se nota bien así. A ver, a ver, a ver. Voy a dibujarlo nuevamente. Voy acá. Un ratito. Y aquí está. Voy a borrar esto.
Eso va a ser la posición o el tamaño inicial de ese elemento. Ya voy a exagerar su tamaño, ¿está bien? Eso va a ser la posición inicial de ese elemento. Pero ¿cuál será su posición inicial? Tanto de alargamiento o de disminución de su tamaño. A ver, a ver, a ver. Ya, esa va a ser la posición inicial. Ahora, digamos que la posición final de ese elemento va a ser mucho más abajo, mucho más abajo. Entonces voy a dibujar una condición más. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir su tamaño. Va a disminuir su tamaño. Va a disminuir su tamaño. ¿Está bien? Va a disminuir su tamaño en esa distancia. ¿Y qué va a pasar? Esto va a ser el desplazamiento total. Pero pregunta, para que esté en esa posición, ¿qué debe pasar con la varilla de acero y la sección transversal de ese elemento de concreto? Tiene que deformarse de manera igual, ¿no? Tiene que deformarse en ese mismo tamaño, ambos. Y esa es la condición de equilibrio. ¿Por qué? Porque no puede ser que solamente tu concreto haya disminuido de tamaño en esa longitud y tu acero esté por acá, tu otro acero por acá y el otro acero por acá. No puede ser, no puede ser eso, esa condición de compatibilidad. Todo tiene que deformarse de manera igual. Entonces, de esa condición decimos que tanto el desplazamiento total del acero debe ser igual al desplazamiento total del concreto. ¿Está bien? Esa es la condición de compatibilidad geométrica. Pónganse a pensar en el caso de que ustedes están en obra. Tienen una columna, imagínense esa columna. Ha variado bastante su temperatura, esa columna. ¿Han visto que el acero esté mucho más arriba que el concreto? No, No, ¿no? ¿O han visto el caso contrario, que el acero esté con una longitud de su sección transversal mucho menor? Tal vez no se puede ver porque está embebido en concreto, ¿no? Pero no puede ser ese caso. Entonces debe cumplirse esa condición geométrica. ¿Está bien? Es esa condición. Listo. Tenemos esa condición que estoy señalando y reemplazamos nada más ahí. Reemplazamos. Vamos a tener un desplazamiento debido a esa fuerza interna en el acero. Ahora, la pregunta que me harían, ¿no? Ustedes, ¿por qué acá no pongo 9? ¿Estaría bien poner 9 veces fuerza en el acero ahí? ¿Estaría bien o mal, muchachos? ¿Puedo repetir, por favor? No pude escucharlo bien. Aquí ve. A ver, voy a agrandar esto. Aquí, en esta condición que he puesto de celeste. Aquí está bien poner 9 veces fuerza en el acero porque tengo 9 varillas o simplemente una vez. No, una vez no. Ahí ya. profe, Bien, está bien. profe, una consulta. Ese 9 en la sumatoria de fuerzas en Y, ¿por qué aparece? Me distraje en esta parte, por favor. Sí, sí, sí. Vamos a tener una sección transversal del elemento, ¿no? Vamos a tener 150 kip. ¿Está bien? Vamos a tener varillas de acero por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. 9. ¿Está bien? Y vamos a tener la sección de concreto. ¿Está bien? La sección de concreto. Esos 150 se van a repartir justamente en esas 9 varillas de acero más la sección transversal del concreto. ¿Está bien? No es solo en una varilla, sino en 9.
que es el área de la sección transversal total de ese pilar. ¿Entendido? ¿Dudas de eso? Profe, entonces sería 9 por las varillas. Ya, acá. En este caso, sí, pero en este caso no. En este caso, no. ¿Por qué? Porque simplemente basta con analizar una varilla nada más. Una varilla nada más. No tendría sentido analizar. O también puedes poner 9. Si te das cuenta, puedes poner acá 9, pero el área de la sección transversal también acá puede ser 9. ¿Está bien? Y se van a ir esas condiciones. De acá y de acá se va a ir. Si en el caso trabajes solo uno, tienes que considerar esa fuerza para el acero y simplemente el área de sección transversal para esa varilla de acero, para la única varilla de acero. ¿Está bien? Ya se entendió, Puedes profe. hacerlo de Gracias. las dos maneras. Ya, muy bien. Listo. Reemplazamos los valores que tenemos para esa condición y vamos a tener una ecuación en función de la fuerza en el acero y la fuerza en el concreto. ¿Está bien? La fuerza en el acero y la fuerza en el concreto. Y vamos a tener esa condición. Esta primera condición de equilibrio, y de acá, al reducir toda esa condición, vamos a llegar a esa expresión. Por favor, me dan esos resultados de la fuerza en el concreto y la fuerza en el acero. Vamos, muchachos, ¿cuánto es la fuerza en el acero y en el concreto? Profe, en la fuerza en el acero sale 4.23 kip. Sí está bien, sí está bien. En el concreto, ¿cuánto sería? Algo que me olvidé explicar es lo Y en siguiente. Sí, 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 te escucho. en el acero sería 111.93 kip. Sí está bien, muy bien, ¿Sí? Alexander. Ok. Sí está bien. En este caso, no se olviden cómo calculamos el área en el acero, simplemente el área de su diámetro, ¿no? 3/4 o pi cuartos por el diámetro 0.75 al cuadrado, 0.442. Eso es solo para una varilla de acero, ¿está bien? Eso es solo para una varilla. Entonces, para el concreto, 10 por 10, que es la sección transversal total, menos 9 veces el área de la sección transversal de cada una de las varillas, 96.022. Y listo, tenemos la fuerza en el acero y en el concreto. Nos piden los esfuerzos. Simplemente reemplazamos la fuerza en el acero y en el concreto sobre su sección transversal. Y vamos a tener que en el concreto va a ser 1.166 KSI y en el acero 9.570 KSI.
Ese es para el primer inciso. Para el inciso B, el cambio de longitud de la columna, ¿cómo podríamos calcular rápidamente? Simplemente reemplazamos en una de estas condiciones, la de arriba, de verde que estoy poniendo, o la de celeste, ¿ya? Eso va a ser el cambio de longitud de la columna. En este caso, ese cambio de longitud es 0.00818 pulgadas. Es muy pequeñito ese cambio de longitud. ¿Está bien? ¿Y qué va a pasar? Aumenta o disminuye su tamaño en ese caso. Aumenta o disminuye, muchachos. ¿Aumentaría, profe? Muy bien, aumenta. ¿Se dan cuenta? Los rangos de desplazamientos o aumentos o disminución de temperatura son pequeñitos, ¿no? Son pequeñitos, no son grandes variaciones. ¿Está bien? ¿Dudas de esto? Todo claro, profe, todo claro. Muy bien, Cristian, Hugo, Maricielo, Renzo, Romina, Anthony. Todo claro, profe. Muy bien. Más Maricielo, despierten. Todo bien, profe. Muy bien, muy bien. Continuamos. Un problema más. Un problema más. Temperatura. Nos indican 3 barras, cada una fabricada con diferentes materiales, están conectadas entre sí y ubicadas entre dos paredes cuando la temperatura T1 es 12 grados Celsius. Determinar la fuerza ejercida sobre los soportes rígidos cuando la temperatura es T2, 18 grados Celsius. Las propiedades del material y el área de la sección transversal de cada una de las barras se muestran en la figura. ¿Qué nos indican? Que como producto de esas variaciones de temperatura, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se van a producir esfuerzos o fuerzas de reacción en cada uno de esos empotramientos. ¿Está bien? Y hay que calcular eso. Analizamos esa condición. Lo primero que deberíamos analizar es lo siguiente, que las fuerzas de reacción que se producen en las barras van a ser iguales, pero en sentido contrario. ¿Está bien? Ahora, analizamos esta primera condición. La condición final sería la siguiente. La condición final son dos empotramientos, y la liberamos como principio de superposición. Este empotramiento de acá, lo vamos a reemplazar como esa fuerza de reacción. ¿Está bien? Como esa fuerza de reacción. ¿Y qué va a pasar con esa fuerza de reacción? Va a ser aumentar o disminuir el tamaño de los elementos que están sometidos en ese problema. ¿Disminuye, profe? Va a ser disminuir, ¿verdad? Va a ser disminuir. Ahora, como estamos aplicando principios de superposición, lo que aumentamos o disminuyamos, ¿qué debe pasar? Debe hacer o hacer equivalente a la condición inicial del problema. Entonces, si nosotros decimos que esa fuerza de reacción va a ser disminuir su tamaño, ¿qué debe pasar con la variación de temperatura? Y aumenta. Lo aumenta, ¿verdad? Lo aumenta, lo aumenta. Entonces, ¿cuál sería la compatibilidad geométrica en este problema? Que los desplazamientos debido a esa variación de temperatura deben ser iguales o restados con los desplazamientos debido a esa fuerza que estamos añadiendo en ese problema, debe ser igual a 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el desplazamiento total no puede ser distinto a 0, porque tenemos dos empotramientos. ¿Está bien? No hay libertad en su desplazamiento en este sistema que estamos analizando. Y esa es la compatibilidad geométrica. Eso es lo primordial que hay que analizar en este problema. Lo resto y es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque simplemente es
calcular las relaciones esfuerzo-deformación, ¿ya? Las relaciones esfuerzo-deformación. ¿Dudas de esto, muchachos? ¿Dudas? Y por favor, vayan acostumbrándose a aplicar principio de superposición acá. Principio de superposición, lo que estamos aplicando acá. Sumar dos efectos para una condición inicial. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? Entonces, ese delta de temperatura lo calculamos como la sumatoria del coeficiente de expansión térmica lineal por la variación de temperatura por esa longitud de esas tres condiciones. Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? Que estamos teniendo tres elementos distintos con diferentes secciones transversales y longitudes, ¿verdad? Hay que sumar esos tres efectos. ¿Qué más? Hacemos cortes en los tres tramos y vamos a tener que la fuerza interna va a ser equivalente a esa fuerza F. No hay ninguna fuerza axial en cada uno de los tramos, sino simplemente en su apoyo. ¿Está bien? Reemplazamos. Para la primera condición sería coeficiente de expansión térmica del acero, 12 por 10 a la menos 6, por la longitud inicial de ese tramo de acero, o primero por su variación de temperatura, que sería 18 menos 12, 6, por su longitud inicial, 300 milímetros, 0.3 milímetros. Ya tenemos esa condición. Segundo, tenemos para el latón, que sería 21 por 10 a la menos 6, por variación de temperatura 6, por su longitud inicial 0.2. Tercero, tenemos para el cobre, 17 por 10 a la menos 6, por su variación de temperatura 0.6 y longitud inicial 0.1. Ahora calculamos los desplazamientos debido a esa fuerza interna, F. Acá va a ser F, F y F. Entonces reemplazamos menos la suma de todas esas tres condiciones. Fuerza, F, por 0.3, longitud, de acá, entre su módulo de elasticidad, 200 por 10 a la 9, por 200 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Esas F son iguales? Sí, son iguales, son iguales. A Haz pesar un corte. que el material son diferentes. Sí, eso es indistinto a los materiales, ¿ya? Ok, Es ok. indistinto. Ujú. Para que se den cuenta de eso, hagan un corte acá, acá. ¿Y cuál debe ser esa fuerza interna para que haya equilibrio? F, ¿no? Acá, F. Haz un corte acá, ¿cuál debe ser esa fuerza interna para que haya equilibrio? F. Haz Ah, un ya, corte ya. acá, Ya lo cuál debe entendí. ser esa fuerza interna? Ujú. Ok. Tengan cuidado si en el tramo intermedio se produce o se está sometiendo a una fuerza interna eh, cualquiera, ahí sí son variables, ¿no? Una cosa es las condiciones geométricas, condiciones de propiedades materiales, y otra cosa distinta es las condiciones de fuerzas internas, ¿no? Las cuales no son modificadas o no dependen de sus propiedades geométricas, sino de sus propiedades de las condiciones a las cuales están sometidos el elemento. ¿Está bien? Listo. Reemplazamos para la fuerza, para el tramo 1 del acero, para el tramo de latón y para el tramo de cobre. Y vamos a tener esa relación. Si se dan cuenta, este resultado o esta condición de equilibrio está simplemente en función de una fuerza F y podemos calcular directamente esa fuerza F. ¿Cuál será esa fuerza F? 4.203 kilonewtons. Y es eso lo que nos están pidiendo. ¿Ya? ¿Dudas de esto, muchachos? Todo claro, profe, hasta el momento.
Listo, muy bien, Alexander. Los demás. Todo claro, profe. Muy bien. Por favor, si no tienen tiempo ahorita de calcular directamente esos resultados, háganlo después, ¿ya? Listo. Un momentito.